Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de poder acercarme a tu presencia para darte las gracias por la vida, por la salvación, por mi familia, por mis hermanos y por tantas cosas que tú me has dado. Te doy gracias, Padre, por la audiencia que está pendiente del programa Proclamando a Jesucristo. Dales la porción que cada uno necesita. Buen Dios, te pido en esta hora la gracia para poder compartir tu palabra. Espero darme a entender con tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy voy a hablar un tema muy especial porque tiene que ver con la raza humana, con el hombre. Dios quiere salvar al hombre de las consecuencias del pecado. Lo he estado anunciando desde hace mucho tiempo. Usted sabe que en este mundo estamos en un campo de batalla. Y esto lo podemos ver que desde la caída del hombre en el jardín del Edén, el mundo que Dios creó ha estado en conflicto con su creador. Mire qué tremendo esto, que yo estaba diciendo el otro día que Dios no creó nada malo. Dios creó, todo lo que Dios creó es bueno, pero a través de esa caída, pues el hombre se contaminó. Y dice la Biblia en Isaías 53:6, todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él el castigo que todos nosotros merecíamos. Aquí ya está entrando el plan de salvación. Ya usted sabe que a Satanás se le llama el Dios de este siglo, de este mundo. Y a causa del pecado de Adán, nacemos en pecado. Usted sabe que cuando somos niños nosotros pues somos inocentes. Somos inocentes y debemos de saber que cuando dejamos la inocencia, entramos a la etapa donde ya somos conscientes del pecado y pasamos a ser parte del equipo de Satanás. Qué tremendo esto. Perdónenme que se lo diga de esta manera, pero es así porque una persona después de la inocencia necesita tener una relación con Dios para volverse a Él. De lo contrario, sigue siendo parte del equipo de Satanás. Toda persona que no es comprada todavía por la sangre de Jesucristo pertenece a ese equipo. Y usted sabe la batalla que hay entre hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces vemos que estamos en ese tiempo y es de suma importancia tomar muy en cuenta esto. Nosotros los creyentes debemos de saber que nuestros hijos, ellos no van a ser salvos porque nosotros seamos creyentes. Yo siempre he dicho, el evangelio no es por herencia. Lo que sí heredamos es el pecado, pero la salvación es individual y por eso hay que tener mucho cuidado cuando nuestros hijos nacen en un hogar cristiano. Tenemos que hacerles entender que ellos van a entrar a esa etapa donde dejan de ser inocentes y ya son conscientes del pecado y necesitan entonces elegir entre seguir las propias inclinaciones pecaminosas o volverse a Dios o permitirle a Dios para que transforme la vida. Entonces Dios nos promete que cuando lo buscamos con todo nuestro corazón lo vamos a encontrar. Dios va a dejarse encontrar si le buscamos. De hecho, Él nos está buscando, pero nosotros también debemos de poner esa parte. Ya cuando dejamos la inocencia tenemos que saber que Dios quiere bendecirnos. Y en Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque acá en Jeremías, escuche bien lo que dice, los planes de bien que Dios tiene para su creación. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me
invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces es importante aprovechar el tiempo y la oportunidad. Y me buscaréis, dice el 13, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si de verdad nosotros tomamos la decisión que es personal, no es, como le dije, no es porque yo sea cristiano, mis hijos van a ser cristianos, pues ese es la promesa cuando aquel carcelero le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por la fe cae nuestra familia, pero si miembros de una familia no quieren, aunque sus padres sean cristianos, por herencia no van a obtener el derecho de ser hijos de Dios. Va a ser por reconocer a Jesucristo como su Salvador. Entonces la decisión es personal si continuamos siguiendo nuestras propias inclinaciones o nos rendimos a Él, ¿verdad? Si rendimos a Él nuestra voluntad. Entonces, yo creo que es bien importante que debemos de reconocer que rendirse es un término de batalla que consiste en renunciar a todos los derechos ante el vencedor. Cuando un ejército contrario se rinde, depone las armas y los vencedores toman el control, a partir de ese momento, rendirse a Dios funciona de la misma manera. Una persona que se rinde a Dios, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y rendirnos a Él significa que dejamos de lado nuestros propios planes y buscamos ansiosamente los suyos. La buena noticia en todo esto es que el plan de Dios para nosotros siempre nos beneficiará. Hoy en día hay gente que está en problema porque han puesto la mirada en el hombre, en sus líderes, en sus candidatos. Hay, por ejemplo, en mi país ahorita está el tiempo de la política y este año pues van a haber elecciones primarias donde se eligen los candidatos que van a competir ya en las elecciones generales. Y mucha gente se ha volcado a determinados candidatos creyendo que ese candidato les va a cambiar la vida, pero déjeme decirle que es un engaño. Claro, como buenos ciudadanos tenemos el derecho de elegir el sufragio para poder elegir las autoridades, pero ya cuando uno tiene el conocimiento de la verdad y las cosas las hace bajo la guianza del Espíritu Santo, las cosas marchan bien. Pero hoy la mayoría de gente, incluso hasta cristianos metidos en política, y a la larga salen llevándose grandes sorpresas porque cuando su candidato preferido ganó, empieza a darse cuenta que empiezan a aprobar leyes que vienen solamente a traer destrucción, a traer problemas. Entonces, por eso es importante que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios, como Jesús lo recomienda en Mateo 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amados oyentes, necesario es que entendamos que Dios está preparando ese plan de salvación. Las consecuencias del pecado, Dios quiere librarnos de ellas, porque cuando ya pecamos, ese pecado va a traer consecuencias, y aunque una persona llegue a los pies de Cristo, cambia de vida, pero ese pecado le va a traer consecuencias. Pero Dios quiere y le está a usted anunciando un plan de salvación para que no cometa el pecado que le va a traer lamentables consecuencias. Porque hay muchos creyentes que ya siendo nueva criatura le están pasando factura de un pasado, y Dios quiere alertarlo a usted. Si usted ha sido una persona que vive una vida saludable, una vida que no es problemática, gloria a Dios, para usted mejor todavía, porque usted no va a vivir consecuencias de una vida desordenada. Simplemente usted va a tener que renunciar a ese pecado que ya le hablé, que heredamos
por la caída de Adán en el jardín del Edén. Desde ahí toda la raza fue contaminada y por eso es que Dios preparó el plan de salvación a través de enviar a Jesucristo por amor a usted, por amor a mí. Ahora, cuando yo le hablo de las consecuencias del pecado, hay gente que ya siendo creyente va a tener que ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque le están pasando la factura de un pasado. Pero ¿sabe qué? Una persona ya creyente, independientemente de las consecuencias que esté pagando de una vida pecaminosa, porque esa es la ley terrenal, pero la ley de Dios es justa y usted aún en la cárcel Dios lo puede restaurar. Hay mucha gente que va a la cárcel con un propósito de parte de Dios, incluso va gente que es inocente a la cárcel. Yo estaba viendo las consecuencias de un copero y un panadero que dice la Biblia que fueron presos. La Biblia no lo especifica el por qué, pero desde luego fueron presos, fue porque hicieron algo mal ante el rey, y entonces allí vemos que también fue alguien preso injustamente, como por ejemplo José. Usted sabe que José fue acusado por la mujer de Potifar y fue a la prisión. Entonces ahí habían 3 prisioneros, 2 que habían delinquido, como ser el copero y el panadero. Y usted sabe que la función del copero era no solamente servirle el vino al rey, sino era probar el vino para que se supiera si el vino tenía veneno, pues el copero el primero que se moría. Entonces era una función bien delicada y lo llevan a la cárcel porque delinquió. Como le digo, no lo especifica la Biblia el por qué fue que lo llevaron a la cárcel, pero vemos que allí estaba José también en esa misma prisión. Y usted ve la historia, lo que pasó, que el copero fue restablecido a su función, otra vez a servirle las copas al rey. El panadero, pues ya usted sabe que pues no lo restituyeron, sino que, y todo esto es una historia muy, muy tremenda, porque allí vemos que José fue inocente, enviado a la cárcel, pero con un propósito. Entonces yo quiero decirle hoy a las personas que me escuchan, si usted alguna vez tiene una situación y usted sabe bien que usted es ya una nueva criatura, pero que le están pasando la factura de un pasado antes de venir a Cristo, ante Dios eso ya no cuenta. Ante los hombres sí, pero ante Dios no, porque en Cristo dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto es ante la ley de Dios, pero ante la ley de los hombres siempre va a haber consecuencias de un pasado desordenado del hombre. Entonces cualquiera que sea su situación, si usted lo llevan a la cárcel ya siendo cristiano, siga guardándose y Dios lo va a honrar un día, como lo hizo con José, que lo sacó de la cárcel, y ya usted sabe la historia que narra la Biblia de lo que pasó. Pasó ya muchos años, dice que tuvo que esperar 2 años, porque cuando el copero salió, él le interpretó los sueños al copero, al panadero, y el copero fue restablecido a su trabajo. Y hasta los 2 años. Es posible que él se acordaba, pero él no quería decir nada acerca de lo que José le había interpretado. Pero cuando el rey tuvo pesadillas, dice la palabra, que allí fue cuando el copero le dijo al rey que en la prisión había un joven que le había interpretado los sueños a ellos y que se había cumplido. Entonces vemos que algunos relatan que este copero se olvidó de José. Fue Dios mismo, porque quería esperar el momento preciso para que abogara por él o fuera ante el rey y decirle, allá hay un joven que Dios lo usa para interpretar los sueños. Entonces fue el momento. Entonces cualquier circunstancia es posible que este mensaje pueda llegar hasta un centro de detención, a un penal donde hay prisioneros que están pagando la consecuencia de su pecado antes de venir a los pies de Cristo. Tengan paciencia y Dios les va a dar la salida en su debido momento. Y si usted está pagando consecuencias de pecado ya siendo creyente, pues tremendo. ¿Por qué? Porque todo esto usted podía haberse salvado antes, pero nosotros necesitamos entonces poner cuidado al mensaje para que nos libremos de caer en consecuencias del pecado. Debemos saber que nuestros propios planes nos llevan
a algo que no es agradable a Dios. Pero ¿sabe qué? Los planes en Dios nos llevan a lo verdadero. Y debemos de saber que Dios es un Dios misericordioso y el Señor es un vencedor. Nuestro Señor Jesucristo fue vencedor y nos da la oportunidad de que nosotros podamos ser bendecidos. Él quiere bendecir a cada uno de nosotros como oyentes. Si ya somos hijos de Dios, pues debemos de saber que el único que roba los planes, que roba muchas cosas, viene a destruir es Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él dice que vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, allí depende de nosotros qué es lo que queremos. Así es que yo exhorto a la audiencia a que pues se examine. Yo me estoy examinando también. Si realmente ya soy salvo en Cristo, pues estoy con la gran bendición de tener la palabra para poder ser libre de consecuencias de un pecado que yo pueda cometer en este tiempo ya con el conocimiento de la verdad. Pero como le vuelvo a repetir, si usted es una persona no creyente, pero tiene una vida, una buena conducta, y usted dirá, pero yo no hago pecado, yo no hago cosas malas, yo no puedo ir a la cárcel, no puedo. Pero ¿sabe qué? Ese pecado por naturaleza que heredamos, Dios quiere salvarlo de esas consecuencias del pecado, porque la consecuencia, ¿sabe cuál es? Que usted será lanzado a un lago de fuego donde no se apagará jamás. Estará ese fuego encendido y usted estará en sufrimiento por el hecho de no haber recibido la salvación que Dios le ofrece. Entonces Dios quiere bendecirlo a usted con la salvación. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ser salvo de esa consecuencia de ese pecado. Eso es tremendo. Entonces debemos de saber que el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando el Señor nos da la palabra para que tengamos paz. ¿Por qué? Porque en el mundo dice tendréis aflicción. Esto lo dice en Juan 16:33. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo venció al príncipe de este mundo, que es Satanás. Está vencido ya, y si Él venció, con la ayuda de Él nosotros podemos vencer también. Por eso yo quiero invitarle hoy a que usted pueda venir hoy mismo. El que oye mi palabra, dijo Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire qué bonito el saber que Dios está dándonos esa oportunidad de poder estar salvos de las consecuencias del pecado. Entonces, si usted quiere hoy creer en la palabra, creer lo que dice, usted viene a tener vida eterna. Y qué mejor regalo ese, ser salvo de esa terrible condenación que le espera a toda persona que no cree. La persona que no cree, dice la Biblia, que ya está condenado, pero qué hermoso es saber que el que se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios, Dios tiene planes hermosos para nosotros como sus hijos. Recuérdese que el plan, como le dije, de Dios de enviar a Jesús para salvarnos, es porque Él nos creó para ser personas eternas, pero Él no quiere que nosotros nos vayamos a la eternidad siendo conscientes de que estamos en pecado, que no queremos buscar a Dios. Y Dios quiere que ahorita mismo nosotros podamos salvarnos de esa condenación. Los que ya somos salvos por la fe en Jesucristo, pues ahora lo que nos corresponde es estar continuamente escudriñando la Escritura para vivir con sabiduría en este tiempo donde, como le vuelvo a repetir, usted sabe que hay mucha maldad, hay muchas cosas que se están dando y debemos de ponernos a cuenta con Dios. Yo siempre le estoy diciendo a las personas que este es un tiempo de oportunidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos ahorita hay una gran desesperación. Lo voy a mencionar otra vez por lo que se está dando, por el estatus de, por ejemplo, a Venezuela dicen que ya le cancelaron el estatus temporal que lo protegía, como estamos siendo protegidos salvadoreños, hondureños y muchos otros países tienen la protección temporal que le llaman TPS. Entonces es un caos lo que se viene. Imagínense, estamos viviendo consecuencias de
de pecados, consecuencias de desórdenes, muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Yo le llamo tiempo de oportunidad para todo el mundo, para los creyentes que se descuidaron, lo vuelvo a repetir una vez más y perdóneme que esté recalcando esto, pero los creyentes que se descuidaron, vinieron a este país y solo se dedicaron a trabajar y dejaron de buscar de Dios. Ahora están arrepentidos porque están pagando la consecuencia de un desorden. ¿Por qué? Porque el favor de Dios no está con aquel que está en rebeldía. Por eso le hablaba de la batalla que se está dando entre dos pueblos hoy, el pueblo de Dios y el pueblo creyente. Hay una batalla, pero esta está siendo influenciada por Satanás. Satanás no quiere que nadie se salve. Al igual que Dios no quiere que nadie penezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La batalla del enemigo es entorpecer la mente de la gente que busque solo lo material. Y ahora que se encuentran en esta circunstancia, están preocupados. Entonces, pero como le vuelvo a repetir, yo le llamo tiempo de oportunidad, porque el creyente debe de reconciliarse con Dios, pedirle perdón a Dios y empezar a pedirle una nueva oportunidad. Y los que no son creyentes netamente han desconocido la protección que tiene el creyente, porque el cristiano verdadero al trabajo donde va, ese trabajo prospera, esa empresa prospera. Yo tengo experiencias de ver hermanos que, de hecho, yo estuve en una empresa, habíamos 3 creyentes, 3 hijos de Dios en esa empresa, y el dueño era completamente hijo del diablo, porque era un hombre que hablaba, blasfemaba de Dios. Y él decía que él era próspera su empresa porque él era bueno para los negocios. Y yo le dije un día, ¿sabes por qué tu empresa ha prosperado? Porque habemos 3 hijos de Dios en tu empresa. El día que nosotros nos vayamos, esta empresa se viene abajo. Y yo se lo dije con certeza porque eso es verdad. Donde los hijos de Dios vamos, marcamos la diferencia. Imagínense lo que vemos en la palabra, Daniel. En ese tiempo, a través de Daniel, vino prosperidad al reino. José, un hombre puesto en un lugar lleno de mucho pecado, fue prosperado en ese entonces. Entonces, igual hoy, cuando un creyente va a una empresa, esa empresa prospera y se levanta. ¿Y sabe qué? Este hombre blasfemó porque me dijo, no, eso no es verdad, eso no es verdad. ¿Y sabe qué? Se salió mi hijo, y después solo quedó un creyente. Y luego el creyente que quedó empezó a dar mal testimonio. Pero sin embargo, la empresa de este hombre se le vino completamente abajo. Después unos sobrinos trabajaron en otra empresa. El hombre prosperó. Pero tan pronto prosperó, empezó a maltratarlos. Mis sobrinos tuvieron que irse porque el maltrato fue tremendo. ¿Y sabe qué? Da lástima ver cómo se vino abajo esa empresa. Entonces, los hijos de Dios marcamos la diferencia en todo lugar. Entonces, es el tiempo de oportunidad para todos aquellos que no tienen un estatus legal en este país, pues pedirle a Dios que les dé la oportunidad. Yo estoy intercediendo. El hecho de que yo tenga un estatus legal, que por cierto es temporal, de momento ya puedo quedar sin ese estatus, pero yo estoy aprovechando este tiempo que yo tengo mis documentos en regla. Yo estoy intercediendo, yo salgo con libertad afuera, a las calles, a diferentes lugares. De hecho, el trabajo que yo ando haciendo, lo ando haciendo afuera. He puesto a encontrarme con muchas personas y veo que las calles ya no están como antes, llenas, porque la gente está con miedo, la gente ya no anda para arriba y para abajo como estaba antes. Entonces es un tiempo de volverse a Dios, aceptar a Jesucristo y cambiar el rumbo de la vida que se estaba llevando y pedirle a Dios oportunidad. Yo estoy intercediendo por las personas que están afligidas. Yo mismo me aflijo porque tengo familiares que no tienen documentos legales y estoy orando, intercediendo. De hecho, hay personas que sí están bien con el Señor, pero no han arreglado un estatus porque no se les ha dado la oportunidad. Pero son personas que han estado contribuyendo a este país, han estado trabajando honestamente, han hecho sus impuestos casi por 20 años, entonces son personas de bien. Entonces, pero hay personas también que no han aprovechado la oportunidad que se da en este país, un país de oportunidades, y lo que han venido es a delinquir, y esas son las personas que están en riesgo de ser deportadas. Pero más sin embargo, si buscan a Dios, aunque sean deportadas, el favor de Dios va a ir con ellos. Así es que este es un tiempo que yo le llamo tiempo de oportunidad. Entonces, volviendo al tema, Dios quiere que usted salga
o sea salvo de las consecuencias del pecado. Pero qué mejor ser salvo de la consecuencia del pecado que nos tiene atados a condenación. Y eso es lo que yo quiero hoy informarle a usted, que Dios es un Dios de tiempos, de oportunidades, y este puede ser un tiempo muy especial. Yo no sé cuál necesidad usted tiene, pero yo quiero ocupar estos minutos que faltan para orar e interceder por aquellas personas que se sienten afligidas. De hecho, nosotros como creyentes estamos llamados a orar por las autoridades. De hecho, he estado mencionando que al presidente de El Salvador se le ha dado una profecía tremenda. Se le está dando una profecía que tendrá un atentado, y debemos de orar nosotros por nuestros hermanos salvadoreños, para que Dios traiga una cobertura de la presencia de Dios para su presidente y para todas aquellas personas que están en prisión, que un día puedan convertirse a Jesucristo y puedan ser restaurados a la sociedad como una persona de bien. Así es que nosotros lo único que debemos de hacer es orar por los que están en inminencia. Por ejemplo, por el presidente de este país que está firmando algunas leyes ejecutivas. Debemos de orar para que Dios se encargue. Yo estoy seguro que habrá oportunidad para muchísimas personas. Los que pensaban que nunca iban a tener documentos legales de este país, de una forma sorprendente lo van a lograr, porque se van a enterar la buena conducta que tienen cuando sean presentados. Algunos tendrán que ir posiblemente a la cárcel, pero en la cárcel allí los abogados van a poder trabajar fácilmente para arreglarles un estatus cuando se enteren de que tienen una conducta buena y que amerita darles una estadía permanente en este país. Padre, en el nombre de Jesús te pido, buen Dios, que seas propicio a la necesidad de tu pueblo. Yo sé que hoy estás llamando al arrepentimiento a la humanidad, a que se arrepientan de los pecados y se conviertan a Cristo. Hoy en esta hora, buen Dios, me acerco al trono de tu gracia a pedirte que seas propicio, y que a los que ya nos has salvado de la consecuencia del pecado que por naturaleza heredamos de Adán, que nos ayudes a mantenernos ausentes del pecado, que podamos llegar en este tiempo a fallarte. Permítenos, Padre, vivir una vida diferente como hijos tuyos, que todos los que hemos puesto ya la mirada en Jesucristo podamos dar testimonio que somos tus hijos, y que nos convirtamos aquí en la tierra en personas de bien, para que prosperen los trabajos, los negocios. Padre, tú sabes la aflicción que hay en el pueblo hispano aquí en los Estados Unidos. Te pido, Padre, que seas propicio y les des la oportunidad de poder arreglar su estatus migratorio. Padre, en el nombre de Jesús, aún por aquellos que ya fueron deportados, Padre, tú eres un Dios de oportunidades, y aquellos que injustamente han sido deportados, que tú les puedas dar otra oportunidad y regresar y unir esas familias que se han desintegrado. Oh Padre amado, en esta hora te pido que seas propicio. Estoy orando, tú sabes, Padre, por el presidente de El Salvador, que tú le guardes, Padre, que todo lo que se está haciendo, Padre, sea bajo tu guianza. En el nombre de Jesús, no permitas que una vez más se desate una ola de violencia como la que había en aquel entonces. Yo soy testigo del tiempo en que estuve viajando, pude ver lo que había, el caos que estaba en El Salvador, y ahora puedo ver que está un tiempo de paz. Pero te pido, Padre, que tú pongas la mano de poder, y que esos prisioneros que injustamente están, ellos puedan salir libres, y los que verdaderamente están pagando la consecuencia de su pecado, de su desorden, de su maldad, tú les puedas perdonar si ellos se arrepienten verdaderamente. Ellos tienen el derecho también de ser perdonados y ser restaurados a la sociedad. Pero no permitas, Padre, que aquellos que no tienen ese corazón arrepentido puedan salir, que ellos se mantengan allí, porque allí habrá seguridad para la gente inocente, que es la que paga la consecuencia de esa maldad, de esas personas que no quieren arrepentirse. Padre, muchas gracias. Te pido que toques el corazón de aquellas personas que se habían desanimado, se habían desalentado y ya no querían buscarte. Que podamos, papito, hoy más que nunca como pueblo tuyo, estar unidos y anunciar que todavía
podemos ser salvos de las consecuencias del pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Si no se ha suscrito a mi canal de Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, le invito a que se suscriba. También tengo un canal que se llama Ministerio Misionero Internacional. Usted puede suscribirse y será de mucha bendición. Saludos.